Buen día, estudiantado. Damos continuación con la lección sobre el modelo hobbesiano. En esta segunda parte nos dedicaremos a lo que sería la versión contractual de John Locke y la antropología que se deduce de su versión. El contractualismo de John Locke, o la variante de él, va a retomar elementos que habíamos visto de Hobbes. Uno de ellos va a ser la concepción de un estado natural. Ahora, a diferencia de Hobbes, que Hobbes proponía un solo estado natural violento, Locke, de manera muy sutil y sin explicitarlo, lo va a dividir en dos fases. Primero va a comenzar hablando de que efectivamente existe un estado natural que, digámoslo en español tico, es crudo. No es armonioso, pero supuestamente no es violento como el de Hobbes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay transgresiones, pero no son violentas, por lo menos no violentas como la que uno veía en el estado de Hobbes, sino que la violencia como tal, la matanza, surge de vez en cuando. Entonces, el asesinato no es el primer mecanismo de defensa ante las transgresiones, ni cualquier mirada del otro es interpretada como razón suficiente para matarlo. Por el contrario, las transgresiones son pagadas con castigos que son proporcionales al delito, porque Locke va a plantear la idea de un castigo es que se pueda resarcir el daño. Entonces, si el castigo es mayor, se estaría cometiendo una especie de injusticia por parte, irónicamente, por parte del que fue víctima. Entonces, los castigos tienen que ser proporcionados, porque la idea no sería simplemente castigar por castigar, sino que haya un resarcimiento. El estado natural, pues va en esa línea. En un momento bastante sutil, Locke, va a cambiar la definición del estado natural y va a decir, o va a empezar a hablar del estado de guerra. Sin decir más, va a decir que de pronto se tiene un estado de guerra. Y básicamente por la descripción que él da va a ser brutal al estilo de Hobbes. Va a decir que en este estado hay odio y destrucción. Los hombres ahora siguen la fuerza y no la razón. Aquí claramente tenemos pues un cambio significativo con la propuesta que había tenido Hobbes. Locke, como lo expliqué al momento, sutilmente crea dos fases. Una en que el estado no era tan violento y en otra tenemos un estado natural violento. ¿Cómo se pasa de un lado a otro? Es un punto que él no especifica, es un vacío teórico que él deja. A lo que él interesa, como ahorita vamos a ver, es plantear de que ese estado llega a ser incompatible para la existencia humana. Incompatible, por lo que va a tenerse que tomar respectivas medidas para hacerle frente. En este estado natural, estado de guerra, Locke hace un paréntesis para explicar la propiedad. Este tema va a ser fundamental de su contractualismo, va a ser una especie como de trademark que lo va a diferenciar de los demás contractualistas. Locke va a ofrecer una fundamentación filosófica moderna que será esencial al liberalismo. Va a abogar por la propiedad. En primer lugar, va a decir que la primera y esencial propiedad que uno tiene es la propia persona. En versión actual sería decir la vida de uno. Entonces, ¿qué es lo que uno es dueño? De lo primero, la vida, la propia persona, el yo. Esbozado esto, luego él va a decir que uno puede tomar propiedad sobre otros objetos, siempre y cuando lo haga por el trabajo. Primero nos va a señalar una relación directa entre trabajo y objeto apropiado. Va a decir que el esfuerzo puesto en la cosa lo separa del resto de la naturaleza. Es decir, algo tan simple como vemos un árbol de manzanas y el mero hecho de que yo tuviera que buscar un palo, tirarle la tenis o sacudir el árbol para que se cayera la manzana hace que esa manzana sea mía porque yo le puse esfuerzo para poderla conseguir. Entonces logro separar algo de la naturaleza y apropiármelo, hacerlo de mi propiedad gracias a este esfuerzo. Locke continúa
hilando una especie de historia de cómo la propiedad va cambiando hasta que nos dice que surge el intercambio de metales. Entendamos metales aquí en el sentido monetario, con valor, como dinero. Va a decir que en algún momento, sin especificar cuándo, surge el dinero propiamente. Va a señalar que el esfuerzo para obtener las cosas ya no va a recaer sobre la cosa misma, por lo menos no directamente, sino en el esfuerzo para obtener el dinero, o lo que sería lo mismo, los metales. Entonces, Locke de alguna manera ahora pasa a justificar la propiedad de manera indirecta. Primero vea que comienza con la vida, luego con el trabajo que uno hace directamente sobre la cosa. Y ahora dice que es el trabajo que uno hace para conseguir el dinero. Entonces, yo me esforcé para conseguir 50.000 colones, entonces con esos 50.000 colones puedo ir a comprar X cuestión y apropiármela. ¿Por qué? Porque yo me esforcé para ganar esos 50.000 colones. Aquí claramente Locke, sin explicarnos, hace como un poquito trampa porque mete la idea de mercado ya de fondo, porque claramente en una sociedad de estado de guerra esto sería muy difícil de tener propiedad o incluso tener dinero, ¿verdad? En todo caso, Locke hace esta especie de paréntesis para hablar de la propiedad porque luego lo va a vincular ahora sí con el estado natural / estado de la guerra. Explicada entonces en qué consiste la propiedad y la importancia que le adquiere Locke, luego él pasa específicamente a vincularla, como habíamos señalado, con el estado de la guerra. Para Locke, en un estado de la guerra salvaje y brutal al estilo de Hobbes, básicamente va a ser imposible salvaguardarse a uno mismo. O sea, la primera propiedad, la más fundamental, la vida, va a ser imposible. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de guerra donde todo mundo puede matar a todo mundo para obtener cualquier cosa. Y por tanto, va a haber una imposibilidad de tener la propiedad privada y que exista el comercio. Noten esta idea de que Locke está diciendo que va a ser imposible que exista el comercio. Aquí yo creo personalmente que tenemos cierto fallo de parte de Locke en la hora en que él hace la explicación de los temas, por cuanto que si había un estado de la guerra era imposible que hubiera un comercio, por lo menos un comercio bien desarrollado. En todo caso, sigámosle el juego y él nos va a decir que en el estado natural, cuando ya llega el punto de guerra, es imposible que exista el comercio. ¿Por qué? Porque tengo que respetar el esfuerzo que otro hizo para conseguir el dinero. Entonces, aquí lo que Locke nos hace es primero presentarnos y definirnos qué es el estado natural y cómo luego tenemos un estado de guerra. Y luego explicarnos la propiedad. ¿Para qué? Para relacionarnos de que propiedad y estado de guerra o estado natural son incompatibles. Una no puede existir con la otra por la violencia que entraña. Entonces aquí es donde Locke va a valerse de la otra idea que Hobbes había presentado, el convenio, el pacto. Va a decir Locke: concedo sin dificultad que el poder civil es el remedio apropiado para los inconvenientes que ofrece el estado de la naturaleza. Entonces, el convenio es una decisión racional. ¿Por qué? Porque la razón, al igual que Hobbes planteó, Locke va a decir, la razón sigue la ley natural. La naturaleza nos da ciertas leyes y esas leyes dicen que hay que conservar la vida en primer lugar y luego otras cuestiones. Entonces hay que buscar los medios racionalmente necesarios para poder cumplir lo anterior. Luego, ¿qué tenemos con este convenio? Que se da una entrega de dos tipos de poderes, el poder legislativo y el poder ejecutivo. ¿A qué? A un ente artificial. El poder legislativo sería la cuestión de uno hacer las leyes, es decir, si me miras feo, te mato. Y el poder ejecutivo de ejecutar propiamente esa ley. Me miraste feo, ahora te voy a matar, yo voy a ser el verdugo. Entonces, Locke aquí está diciendo que con este convenio, en orden a salvaguardar la vida propia y la propiedad privada, uno tiene que entregarlos a un ente artificial. Por la misma razón que Hobbes había señalado, no se puede entregar a uno de ellos porque básicamente, digamos que fueran 100, 99 fulanitos le entregan el poder a Susanito. Eso crea un desbalance porque Susanito entonces tendría todo el poder sobre los 99 fulanitos. Entonces hay que crear un ente artificial. Esta idea de convenio también implica que ningún hombre es forzado a abandonar
el estado natural. Nos volvemos a encontrar con la misma idea que habíamos visto en Hobbes. Nadie es forzado en el sentido físico con una pistola, una espada apuntada a la cabeza o al cuello, como mira, salte de acá o te mato. No, sino que tomando una decisión racional vieron que si seguían en el estado de guerra, todo el mundo iba a perecer y nadie iba a tener propiedad. Entonces fue una cuestión voluntaria, digamos entre comillas, porque fue una decisión racional, a pesar de que las circunstancias conllevaron a que uno tuviera que optar por esa medida del convenio. Y así, de esta manera, al uno salir voluntariamente y entregar el poder a un ente artificial, y haciéndolo de manera racional, nadie estaría siendo esclavo de nadie. ¿Por qué? Porque no habría un Susanito mandando sobre los 99 fulanitos, sino los 100 fulanitos estarían de acuerdo en entregarle el poder a un ente. Así nadie se convierte en un esclavo de nadie. Ese convenio que nos lleva a entregarle el poder a un ente artificial, que sería la sociedad, en Locke se llama de la misma manera que en Hobbes la Commonwealth, o lo que nosotros tenemos a traducir como el Estado. Esta Commonwealth, como se dice, es un producto artificial del convenio, cuya finalidad, noten aquí ya la diferencia y la característica propia de Locke, cuya finalidad es proteger la vida y la propiedad. Vean que en Hobbes la finalidad era proteger la vida, a como fuera. Y ahora Locke añade que la finalidad es la vida y la propiedad. Entonces la Commonwealth va a buscar protegerlo a usted y proteger la propiedad privada. ¿Cómo se da este pacto? No queda claro porque parece que fueron o dos pactos seguidos o un pacto en dos partes. En todo caso, la Commonwealth va a surgir en dos momentos en la versión que Locke nos plantea y no en uno como en Hobbes. Recordemos que en Hobbes los hombres se unen y en el momento en que se unen está surgiendo el Leviatán, la Commonwealth. Para Locke hay una diferencia. Primero se pacta la unión de los hombres, es decir, se da el aglutinamiento. Eso es como decir que los 100 fulanitos dijeron, oigan, unámonos. Y todos, perfecto, ya estamos unidos. Y una vez unidos, viene el segundo momento. Se elige el gobierno que tendrá la Commonwealth. Vean que en Hobbes ocurren simultáneamente. Se unen y en el momento en que se unen, ya tienen gobierno. O ya son gobernados por el ente artificial. Aquí primero se da la unión y luego la elección del gobierno. Locke requiere que haya previamente una unidad entre los hombres para ejercer la gobernación, porque a la manera que él ve no habría sobre qué gobernar. Perfectamente se puede pactar hacer un gobierno, pero si nadie está unido, entonces sobre qué va a gobernar, valga la redundancia, ese gobierno. Se puede crear un instituto para ayudar, pero no tener a quién ayudar. Básicamente sería esa la dinámica. Por otra parte, esta división sutil que plantea Locke sirve como un mecanismo de seguridad. ¿Por qué? Porque si se disuelve el gobierno, no desaparece la unión, por lo que no se caería de vuelta directamente al estado natural, contrario como parece en Hobbes. En Hobbes, si el estado se disolviese, es decir, que no pudiese garantizar la protección de sus súbditos, básicamente se devuelve de golpe al estado natural, porque ya no habría nada que los una. En cambio, Locke presenta esta pequeña variante, este mecanismo de seguridad, en que el caso que caiga el gobierno, todavía nos mantenemos unidos. ¿Por qué? Porque estando unidos todavía podemos elegir otro gobierno. Entonces es un mecanismo de seguridad para no caer al inicio, es decir, al estado de guerra. Visto lo anterior, entonces, se nota cómo Locke toma elementos de la propuesta de Hobbes, un estado natural que lo divide en dos fases, que llega a un convenio para llegar a una sociedad civil o la Commonwealth. Ahora pasamos a la antropología. Recuerden que por antropología nos referimos a la concepción de ser humano. Concretamente nos vamos a referir a la concepción del hombre. ¿Por qué creo yo que es importante referirse a esta concepción antropológica?
¿Por qué? Porque define el tipo de ser que se espera en la sociedad civil. Es decir, al perfilar cómo era en el estado natural, comprendiendo los aspectos negativos que pueda tener, ya podemos esperar cómo es que se va a comportar en sociedad y por qué la sociedad se tiene que configurar de tal manera. Vimos que en el caso, de, por ejemplo, de Hobbes, el Estado, el Commonwealth o Leviatán, es básicamente absolutista, da poderes. ¿Por qué? Porque los seres humanos son violentos, entonces hay que mantenerlos a raya. Con Locke, básicamente sigue la misma dinámica. El hombre es de tal manera, entonces esto es lo que vamos a esperar de la sociedad civil, una sociedad civil que pueda recibir a este tipo de hombre. Entonces, la importancia de entender la antropología no solamente para ver la concepción como tal, sino de por qué la sociedad es de esa manera, por qué no puede ser de otra. Entonces, comenzamos con esta definición del hombre. El hombre, para Locke, se va a definir como un ser racional. ¿Por qué? Porque va a ser alguien que averigüe y sopese puntos a favor o en contra de las consecuencias de sus actos. Es una persona racional porque sigue la razón y los dictámenes de la ley natural. En el estado natural que vimos, que se da cuenta que es mejor ceder los poderes legislativo y ejecutivo ante un ente artificial para no comprometerse y poder tener propiedades. ¿Qué tenemos de este hombre? Que en la sociedad civil continúa siendo racional. ¿Por qué? Porque es incluso capaz de formar el gobierno que va a tener la Commonwealth. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Tenemos un ser que es naturalmente racional y crea una sociedad en la que pueda ejercer plenamente esa racionalidad. La siguiente característica que nos da Locke es que el hombre es libre, posee autonomía de sí y sobre otras cuestiones que estén bajo su control, sobre aquellas que en primer lugar se puede hacer directamente por su esfuerzo o mediante otras maneras como habíamos visto con el dinero. ¿Cómo sabemos que es libre? Porque cuando realiza el convenio lo hizo voluntariamente. Digo voluntariamente entre comillas porque habíamos visto que el contexto lo llevó a tener que hacer el convenio. Pero el punto es que fue una decisión que sopesó en su momento, no que fue obligado o arrastrado físicamente con una pistola por otro. En la sociedad civil, este hombre continúa siendo libre, solo que ahora posee las libertades civiles y políticas según lo dicte el gobierno de la Commonwealth. Recordemos que el estado natural era libre de hacer su ley y ejecutarla a como creyera conveniente. Esas libertades las cede, pero adquiere en la sociedad civil libertades civiles y políticas. Es decir, sigue siendo libre, pero ahora redefinido por el marco que indique el gobierno de la Commonwealth. La siguiente característica es que va a ser considerado igual. No va a haber jerarquía, ni subordinación, ni sometimiento entre los hombres. En el estado natural, esto era claro porque todos poseían las mismas capacidades. Todos podían ejercer el poder legislativo y el poder ejecutivo. En la sociedad civil sigue siendo igual, pero ahora reconfigurada civil y políticamente. La igualdad que usted tenga es la que le va a indicar el Código Civil y las leyes políticas del caso. Y la cuarta característica va a ser de concebirlo como propietario. Como había dicho al inicio, esta variante contractual se caracteriza por poner la propiedad como un asunto medular. Para Hobbes, el hombre es propietario por definición. Vean que no es una cuestión circunstancial. El hombre, para ser hombre completo, tiene que tener propiedad. Ser dueño de sí, de su trabajo y de las cosas. Entonces vean que Locke tiene una concepción en que indirectamente nos dice o nos hace pensar que su estado natural no podía no incluir la propiedad y que su sociedad civil tiene que estar encaminada a proteger la propiedad. ¿Por qué? Porque por definición el hombre se define como un ser propietario. ¿Por qué? Porque la propiedad refuerza la libertad, ya que los bienes materiales le permiten gozar mejor de su persona, o sea, de su propiedad, de su vida, y obviamente
los otros bienes secundarios permiten que su existencia sea más afable, mejor, y por consiguiente no dependerá de otro. Entonces la propiedad refuerza la libertad. Usted puede ser libre de lo que quiera, pero si no tiene los medios, ¿cómo lo logra hacer? Entonces la propiedad va a permitir que esto sea posible. Noten entonces este carácter enfático que le da Locke al asunto de la propietariedad. ¿Por qué? Porque aquí hay una trampa en todas estas características que se nos indica Locke. La trampa es que formalmente todos son iguales y libres, pero no todos tienen propiedad. Locke nos hace creer que el contrato lo suscriben propietarios, es decir, que todos son propietarios. Vean que él sutilmente comienza hablando de que el hombre es racional, libre, igual, y ¡boom! Nos cae la sorpresa y propietario. No es un asunto dispensable, sino es connatural al hombre. Entonces Locke nos hace creer o nos plantea en su versión contractual que todos tienen propiedad, cuando en términos reales pues no era así. Vean que el convenio busca proteger la propiedad en la sociedad civil, no en redistribuirla. En Locke se nota que los hombres que suscriben el convenio tienen propiedades que pueden perder en el violento estado natural, cuando habla del estado de la guerra, pero no indica que haya algún no propietario que haga el pacto con la esperanza de obtener lo que no tiene. Es decir, este pacto, este convenio que se hace en Locke, lo hace gente que tenía cosas que perder, además de la vida. No lo hace la gente sin propiedades. Básicamente él nos dice, se hace un convenio para resguardar la vida y la propiedad privada, entiéndase. Entonces, hay gente que tiene propiedades y otra gente que no tiene propiedades. Entonces, esto ha sido una trampa que a veces pasa desapercibida en el pensamiento Locke. Por eso es importante ver esta antropología, porque nos deja ver que Locke va a considerar al hombre completo como aquel que es propietario. Y por tanto, el hombre que no tenga propiedad no le va a quedar de otra más que trabajar para el propietario. Ahora pasamos a la concepción de ser humano, concretamente de la mujer. Este es un asunto interesante que yo cobré conciencia de ello gracias al pensamiento feminista de Carol Pateman, Celia Amorós, Molinda Petit, entre otras. ¿Por qué? Porque uno en el contractualismo nota que siempre se habla de hombre haciendo pactos, pero no se ve mujeres haciendo pactos. Entonces, por mucho tiempo se creía que el término hombre era mal empleado de manera universal, es decir, que cuando los autores decían la palabra hombre, se estaban refiriendo universalmente a hombres y mujeres. No obstante, una lectura cuidadosa muestra que la mujer no era considerada un ser para hacer pacto. Entonces, la variante contractual, en este caso de Locke, y como la que vamos a ver con Rousseau después, nos dejan entrever que no es que la mujer se sobreentendiera cuando se hablara de hombre, sino que sí los autores sí tenían una concepción clara que marginaba a la mujer. En el caso de Locke, propiamente, la mujer va a estar indeterminada, porque él solo la va a considerar según su rol de madre y esposa, cuando él hable de la relación que el padre mantiene con el hijo y el esposo mantiene con la esposa. Es decir, mientras Locke nos habla de características del hombre como racional, libre, igual y propietario, de la mujer solo nos habla indirectamente cuando toca estas dos relaciones, padre-hijo y esposa-esposa. Entonces no se refiere expresamente a la mujer, lo cual ya es un indicador de que la mujer, para él, en su versión contractual, no tiene cabida o es un ser de poca importancia. En relación a su concepción de madre o su rol de madre, ¿qué podemos entender o inferir de la concepción que manejaba indirectamente Locke de la mujer? En cuanto madre, nos dice que, o nos da a entender, que la mujer no posee libertad, porque en un texto Locke va a decir que el hijo es libre a causa de su padre. Entonces, ¿por qué el hijo varón es libre? Porque el padre, hombre, libre, es, valga la redundancia, libre. Entonces, ¿qué inferimos de acá? Que
la mujer no posee libertad. ¿Por qué? Porque si no también lo hubiera obtenido la madre. Y aquí claramente nos está diciendo Locke que la madre no es la que confiere la libertad, sino es el padre por ser hombre. Asimismo, se infiere que no tiene la misma racionalidad del hombre. En un momento, Locke va a decir que el hijo es gobernado por un ser, o sea, el padre, que posee inteligencia. Tal cual, como lo acaban de escuchar, va a decir eso Locke. El hijo es gobernado por un ser que posee inteligencia. ¿Qué nos da a entender? Que la mujer no es inteligente. Ahora bien, hay que tener cuidado. Locke no va a considerar a la mujer inteligente, pero tampoco va a decir que es irracional, sino que posee otro tipo de racionalidad. En todo caso, que no es el mismo tipo de racionalidad que tiene el hombre. La racionalidad de la mujer es distinta, y a tal punto es distinta que no le confiere las características para poder hacer un pacto. En todo caso, aquí lo que interesa es que Locke va a plantear una diferencia de racionalidades. Y esto lo vemos cuando él habla de que el hijo básicamente hereda la inteligencia casi del padre. Luego, Locke no habla de alguna relación padre-hijo que explique que la mujer no sea igual al hombre, pero en todo caso, viendo por las dos inferencias anteriores que la mujer no posee libertad porque el hijo la obtiene del padre y que el hijo es gobernado por un ser racional y que no es la madre, queda por deducción concluir de que la mujer tampoco es igual. ¿Por qué? Porque si no es igual en los otros dos aspectos, no es igual al hombre y por tanto no tiene la igualdad que Locke le da al hombre. En cuanto a esposa, vemos que Locke va básicamente a reforzar estas no características de la mujer o este no compartimiento de las características de la mujer con el hombre. Para comenzar, nos va a decir que la mujer es esposa o que tiene una importancia en la relación conyugal porque Dios así lo ha dispuesto, porque la finalidad de la mujer en la relación conyugal es la reproducción de la especie humana. Entonces, la mujer se halla en una relación conyugal porque Dios es el que lo quiere así, para que la especie humana se reproduzca. Ya con esto podemos intuir, inferir que la mujer no pacta porque Dios ha querido que su papel sea en continuar la especie humana, no en crear sociedades. Aquí hago un paréntesis. En el pensamiento de Locke, Dios es utilizado a veces como comodín. No es que Locke no creyera en Dios, yo creo que él sí lo creía, según se desprende de otros escritos. No obstante, cuando a Locke le interesaba fundamentar una postura casi sin argumento, es decir, sacar la tarjeta amarilla o la tarjeta roja, acudía a Dios como el último comodín. Esto es así porque Dios lo quiere. ¿Y quién va a ir en contra de la santísima voluntad de nuestro Señor? Entonces, Dios se convierte en algunos casos, particularmente en política, como un argumento, claramente sería una falacia, pero para Locke era como una especie de argumento para reforzar una postura. En otros textos, como por ejemplo el ensayo sobre el entendimiento humano, Locke trata de justificar en algunos puntos la cabida que tiene Dios dentro del entendimiento humano. Pero con esto cierro el paréntesis, de que Locke va a justificar que la mujer es esposa o que tiene que ser esposa porque supuestamente Dios lo quiere así. Ok, cerrado el paréntesis, ¿qué vemos en esta relación o esta consideración de la mujer como esposa? Que no posee tampoco libertad. ¿Por qué? Porque dice Locke que siempre estará supeditada al esposo, o sea, al esposo hombre, porque el hombre, el esposo, es el más capaz y más fuerte. Tal cual como lo están leyendo, Locke llega a decir eso. En la relación conyugal el hombre es el más capaz y más fuerte, y es el que impone dominio. ¿Por cuánto? Entonces, la mujer no tiene la libertad, sino el que es aquí más fuerte. Entonces vean aquí cómo sutilmente, sin querer, Locke se le cae un poco el discurso de decir que el hombre es libre por su racionalidad. Aquí básicamente nos estaría diciendo que un ser es libre por la fuerza que tenga de dominar al otro. Nada más que esto solo se lo aplica en el caso mujer, no en el caso con hombres. Por otra parte, vemos que no tiene la misma racionalidad del hombre. ¿Por qué? Porque él va a decir
igual, de manera muy cruda, en los cónyuges hay diferentes inteligencias, algo que ya lo notábamos en la relación de padre e hijo. Él va a decir, los cónyuges son de dos inteligencias distintas. Por consiguiente, la mujer no es irracional, pero posee una racionalidad distinta que no la hace meritoria para suscribir el convenio. Asimismo, nos va a señalar que no son propietarias. ¿Por qué? Porque va a decir que solo el hombre tiene derecho sobre las cosas de interés común. Ojo, qué difícil y problemático es esta frase. Se supone que el interés común son de común acuerdo de los dos, pero para Locke, a pesar de que sea de común entre los dos, solo uno es el que manda sobre lo común. O sea, obviamente aquí tenemos una trampa, no es tan común lo común. Él va a decir que el gobernar del esposo deja a la esposa en posesión plena y verdadera de lo que a ella le corresponde característicamente por contrato. Es decir, la esposa es dueña, tiene propiedades, pero de aquello que no afecta al hombre. Piénsese básicamente, recuerden que los matrimonios de la época, cuando se suscribían, era todo un contrato, literalmente. Entonces la familia de la esposa aportaba X propiedades, la del esposo otra cosa. Entonces va a decirlo, vean, la esposa sí es propietaria porque se queda con lo que ya se había pactado en el matrimonio, pero realmente no tiene la característica de ser propietario. ¿Por qué? Porque no tiene derecho a tener posesión sobre las cosas comunes, solo el hombre. Entonces básicamente Locke nos hace trampa y va a decir que la mujer es propietaria de aquello que no afecta la esencia del hombre, lo cual es bastante tramposo porque en términos prácticos la mujer no está siendo propietaria. Y en razón de todas las anteriores, básicamente se infiere entonces que la mujer tampoco posee la característica de igualdad, porque se diferencia en todas y cada una de ellas del hombre. De todo lo anterior, ¿qué tenemos? Tenemos básicamente una división. Por un lado, hombres con unas características y mujeres con otras. En el caso del hombre, vean que aquí muy curioso, el hombre siempre va a ser hombre, independientemente si sea padre y esposo. Entonces, ser padre y esposo es más bien una cuestión circunstancial al hombre. La esencia del hombre como tal no se trastoca. ¿Por qué? Porque el hombre va a ser racional, libre e igual por su condición sexual genérica, es decir, por su esencia, no por sus roles familiares o conyugales. En cambio, la mujer, en el pensamiento Locke, no existe por sí misma, sino solo por sus roles como madre y esposa. Noten que Locke, como les dije, no habla expresamente de la mujer, sino solamente cuando la vincula en calidad de madre y en calidad de esposa. Entonces la mujer no puede entenderse separada del rol de madre y de esposa. En cambio, el hombre sí. En la versión contractual, Locke incluye como un breve apartado para hablar de los niños varones, que resulta bastante curioso. ¿Qué es lo que uno puede intuir de la niñez o de los niños y niñas en el pensamiento de Locke? Que en el caso de los niños varones básicamente son mini hombres que requieren que sus padres los guíen hasta que alcancen el pleno uso de sus facultades. Entonces, van a ser futuros hombres que por el momento se les excluye de las cuestiones racionales por cuestión de edad y por cuestión de madurez, pero solo cuestión de tiempo hasta que las alcance para que se desarrolle como hombre pleno. En cambio, con las niñas hay un vacío asombroso de parte de Locke porque no hace referencia a alguna de ellas. Uno infiere que básicamente son mini madres y mini esposas, es decir, que deben cumplir los mismos roles que antes vimos cuando Locke habla de la relación padre-hijo y esposo-esposa. Entonces, en el pensamiento Locke vemos que incluso él desde la niñez ya está considerando diferencias serias y centrándose en el hombre, que es el que va a hacer el convenio en la sociedad civil, dejando de lado a la mujer, ni siquiera la toma en cuenta en su calidad de niña. Finalmente, ¿qué podemos concluir de todo lo anterior? En primer lugar, que define al hombre que sale del estado natural como el que realiza el convenio. Es decir, Locke tenía en mente un tipo de hombre que es el que va a definir la sociedad que se va a ocupar y el estado. Recordemos que el estado natural es un recurso discursivo, el estado del cual no se quiere llegar porque habría barbarie.
Asimismo, en segundo lugar, permite comprender por qué la mujer es excluida. No es tomada en consideración en cuanto a sí misma, sino por sus roles de madre y esposa. Para Locke, estos roles no juegan ningún papel en la conformación de la Commonwealth, ya que sus finalidades es perpetuar la especie. Entonces, básicamente, Locke nos estaría diciendo que la mujer no juega ningún papel, ni tiene por qué jugarlo, según él, porque Dios lo ha querido así. No él, sino Dios ha querido que la mujer se dedique a perpetuar la especie, no a realizar convenios. Entonces, implícitamente, ¿qué vemos? Que Locke postula y trabaja con dos tipos de seres bastante diferentes uno del otro. A uno que le asigna una clara participación y a otro que lo margina y coloca en posiciones sumisas y, valga señalar, excluyentes. Para mí este punto es importante verlo o haberlo mencionado porque tradicionalmente cuando se hablaba de las variantes contractuales, como les había dicho, solo se quedaban a hablar del hombre y no mencionaban la mujer, ni siquiera por referencia, simplemente no se le veía. Algunos incluso habían dicho que es que Locke no hablaba sobre la mujer, cuando una lectura detallada muestra que sí tiene una concepción bastante clara y esa concepción la margina de toda participación. Con ello damos por finalizada esta segunda parte de la lección. Como se pudo apreciar, Locke se monta sobre aspectos propiamente Hobbes y le imprime sus particularidades. Asimismo, vemos que su variante funciona con dos seres, uno con todas las potestades y otro marginado, que usualmente, como les dije, ese ha sido un aspecto que ha sido sobrelapado o no visto en el pensamiento político filosófico de este autor.